tenemos que hablar de la semana de Milei, porque en realidad pasó del escándalo cripto, de las idas y venidas, que la entrevista, que lo interrumpe Santiago Caputo, toda esa cuestión acá doméstica, a una proyección internacional y una visita que lo puso de vuelta en la primera plana de una manera más positiva, Adri. Sí, terminó muy bien la semana de estos días, terminaron muy bien para Javier Milei, porque en el plano internacional la alianza de Milei con Donald Trump le rinde mucho. Entonces la verdad que había comenzado hace 9 días, los peores 9 días del gobierno de Milei, los primeros 3 días, el viernes cuando él publica el tuit, sábado, domingo, lunes, fueron días terribles, porque quedó involucrado en un escándalo, en el escándalo cripto. Algunos sospecharon de Milei, otros dicen es inocente, Milei no tiene nada que ver, fue ingenuo, como dijo Luis Juez. Lo cierto es que fue parte, aunque sea por publicar el tuit, quedó involucrado con ese posteo en la trama. Después dio la entrevista con Johnny Viale, otra entrevista más, y ahí empezó a cerrar su discurso, a dar algunas explicaciones. Algunos dijeron son suficientes, no son suficientes, pero el gobierno ya ha cerrado el escándalo. Sí. Y de ahí en más, ¿qué vino? Los mercados que habían comenzado mal en la semana, pero que terminaron bien. El verbal acá en Buenos Aires y también las acciones que cotizan en Wall Street, los bonos que recortaron la pérdida. En los mercados evaluaron que Milei puede... ¿Qué es lo que evalúan, por ejemplo, los inversores o los mercados? Si el gobierno de cualquier país puede llevar adelante su política de gobierno. Cuando vieron que Milei no corría riesgo y que esa amenaza de juicio político era simplemente una amenaza política que se disipaba porque el peronismo no tiene los números, concluyeron, Milei puede llevar su agenda de gobierno adelante, lo siguieron haciendo inversiones y los mercados recuperaron. Llevó su agenda política adelante, porque si vos te fijás la semana pasada, salvo el caso de Ariel Lijo, que no pudo realizar la sesión porque tuvo que llegar a ese compromiso, el gobierno consiguió la suspensión de las PASO, que es lo que quería Milei, pero además también consiguió, lo más importante para el gobierno, bloquear la creación de una comisión investigadora. Ahí le dieron mano los gobernadores y sobre todo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que hizo que Ville, que había votado en favor de la comisión investigadora, finalmente a la hora de votar en el recinto, votara en contra. Entonces no se pudo crear la comisión investigadora y el gobierno respiró tranquilo. ¿Pero por qué? ¿Porque esa comisión iba a descubrir algo sucio? Por ahí no. El problema de la comisión es que debe emitir un informe dentro de 7 meses o 6 meses. Justo en las elecciones. España. Era un instrumento para molestar políticamente al gobierno. El gobierno lo obturó. Con lo cual le fue bien en el plano financiero, en el plano de las elecciones. Y lo único que tenía Milei para lograr era, y lo logró, era la reunión con Cristalina Georgieva, donde obviamente algunos decían se va a anunciar el acuerdo. No se podía anunciar el acuerdo porque ni siquiera está aprobado por el directorio del fondo. Pero fue una reunión positiva con Cristalina Georgieva, que Cristalina Georgieva, la funcionaria... Eso, lo del fondo, digamos, viene, ¿va a salir? Eso va a salir. Cristalina Georgieva siempre te dice, el gobierno argentino hace bien los deberes, mejoró mucho, es sustancial la mejora argentina, tiene ese discurso, eso va a salir, va a tener que pasar por el Congreso, pero ese acuerdo con el fondo va a salir. La incertidumbre es cuánto dinero de ese anuncio, si son 10.000 millones o 11.000 millones, llega junto a la Argentina o es en cómodas cuotas. Y la otra incertidumbre que plantea el acuerdo con el fondo es que en algún momento la Argentina va a tener que hacer algo con el tipo de cambio. El fondo no quiere una devaluación brusca, que es el miedo que tienen muchos, de una devaluación brusca. Lo que ocurre es que el peso está apreciado. El gobierno dice que no, pero el peso argentino está apreciado contra el dólar. Y eso en algún momento el fondo dice hay que corregirlo. ¿Y si se saliera completamente el cepo, Adri, no se nivela eso? Si se saca el cepo completamente, el riesgo que tenés es que haya una corrida, entonces el gobierno tiene que tener fondos antes. Tiene que tener, y haber una distancia hasta la liberación del cepo. Ayer Milei volvió a decir que con el cepo y todo se puede crecer, que de hecho Argentina está creciendo. Existe la posibilidad de que Argentina vaya después del cepo, de la salida del cepo, hacia una flotación administrada. Es decir, que el gobierno intervenga menos en el mercado del precio del dólar
que no esté controlando tanto el precio del dólar. ¿Para qué? Para que flote entre bandas, dentro de una banda. Y entonces utilice menos reservas. Bueno, pero eso es a futuro. En lo inmediato el gobierno logró la reunión con Kristalina Georgieva, fue bueno para Milei, se avanzó. Y después la reunión con Donald Trump, que era, digamos, la frutilla del postre. Sí, sí, lo buscaron. Iban a hablar, buscaron una reunión en la Casa Blanca, no la consiguieron, pero lo que sí consiguió Milei es, después de la Convención de Acción Política Reformadora, donde habló él y habló Donald Trump, tener una parte en ese momento que tuvieron ahí con las banderas argentinas, una alfombra. No fue solamente que Trump y Milei se agarraron del brazo y robaron una foto. Ahí en esa imagen se ve una intencionalidad de una reunión. Está enmarcado, ¿no? Está enmarcado. Sí. Con banderas, alfombras, sentados, una mínima delegación, donde Trump lo invita a Milei a participar en una reunión en la Casa Blanca en los próximos meses. Esto es un apoyo para Milei, frente al fondo. Algunos dicen, bueno, la criptomoneda. En Estados Unidos hay denuncias por la criptomoneda, pero acá lo que necesita Milei es resolverlo del fondo. Entonces, la verdad que Trump le está dando un apoyo a Javier Milei. ¿Qué pasó mientras tanto en la convención reformadora? ¿De qué habló Trump? Lo elogió a Milei, elogió también al presidente de Polonia, que está haciendo muchas reformas, lo elogió a Milei, Milei se paró, lo aplaudieron. Cuando habla Milei, en un momento lo aplauden a Milei. ¿Y de qué habló Milei? ¿Habló de la criptomoneda, como decían algunos? No, ¿qué va a ir a hablar de la criptomoneda de Estados Unidos? Milei iba a hablar de otra cosa de Estados Unidos. Milei lo que tiene que hablar, y lo que habló en Estados Unidos, es del avance contra el partido del Estado, es decir, de los que quieren un Estado de bienestar grande, intervencionista. Él dice, Trump y yo llegamos al poder para luchar contra el partido del Estado. Es decir, se acabó la época donde, Milei dice esto, se acabó la época que había iniciado en los años 30 con un Estado intervencionista y Estado de bienestar. Eso se acabó. Ahora estamos en un momento donde el Estado, que es una organización criminal, se retira de la economía. De esto iba a hablar Milei, obviamente, un público conservador que lo aplaudía a rabiar. Claro. Pero obtuvo lo que quería. En definitiva, Milei había comenzado una semana difícil. La semana pasada, el viernes, hace 9 días, y lo terminó más que bien en la Convención de Acción Conservadora. ¿Qué viene esta semana? 2 momentos. Uno, Milei tiene que definir 2 momentos importantes. Uno, tiene que definir Milei si finalmente completa la Corte con 2 jueces. Lo tiene que hacer antes que comience la asamblea, el periodo ordinario de sesiones. O sea, por decreto lo haría. Claro, pero ¿por qué antes? Porque los nombramientos en comisión se hacen cuando el Congreso está en receso. Claro. Entonces Milei tiene que definir entre hoy o mañana y el viernes, porque el sábado es 1 de marzo, el viernes tiene que definir si nombra a 2 jueces de la Corte por decreto. Okay. En un momento se dijo, lo deja el hijo de lado y nombra a García Mansilla y otro más. Ahora parece ser que el hijo acepta ser nombrado porque él no quería que lo nombre. Que no quería. Claro. Pero dice, bueno, por ahí no renuncia al cargo, pide licencia al cargo de juez de primera instancia, y Milei podría nombrarlo al hijo y a García Mansilla por decreto. Bueno. El peronismo dice, no, así te lo volteamos. El nombramiento por decreto dura 1 año. Sí. Pero bueno, en 1 año podés llegar a negociar. Y el otro momento importante de Milei es el sábado próximo, porque es la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Milei tiene que hablar frente a la Asamblea Legislativa, frente al Congreso. ¿Se acuerdan el año pasado que habló a la noche, a las 9 de la noche? Bueno, así que mucho de la política... ¿Este año habla adentro? Posiblemente sí, a la noche también. Distinto. Posiblemente, yo te diría que el eje de la semana va a consistir en ir anticipando lo que va a llevar Milei a la Asamblea Legislativa y estos 2 nombramientos en la Corte. Y acá estaremos el domingo analizando lo que sucedió. Tal cual, gracias. Gracias, Adri. Gracias, Adri. Buen fin de semana. Abrazo.